Un lenguaje de programación que tiene más años que el hombre en el espacio. Más años que la primera consola de videojuegos. 70 años haciendo el trabajo que muy pocos lenguajes pueden hacer con esa eficiencia. ¿Es un fósil? Sí. ¿Está muerto? En absoluto. Cada vez que miras el pronóstico del tiempo en tu móvil, que un Boeing calcula la aerodinámica de su próximo modelo, o que un laboratorio decide cuál es la supercomputadora más rápida del mundo, hay un código de 1957 trabajando. 70 años después. Sigue ahí. En este vídeo te voy a contar la historia de Fortran, el primer lenguaje de programación de alto nivel ampliamente adoptado de la historia, inventado por un tipo al que le daba pereza programar. Y tan vivo en 2026 que hasta los que lo critican lo ejecutan a diario sin saberlo. 1957. Las computadoras ocupan habitaciones enteras. Los programas se escriben moviendo interruptores y en código máquina. Unos y ceros que solo entiende la máquina. Programar es un arte oscuro, lento y completamente artesanal. Los científicos quieren resolver ecuaciones, no pelearse con el hardware. Y un matemático con fama de vago en IBM decide hacer algo al respecto. Su idea era tan radical que nadie en su empresa quería financiarla. Al final lo convencieron, y lo que creó terminó cambiando la historia de la ciencia. Para entender por qué, necesitamos conocer a John Backus. John Warner Backus nació en Filadelfia en 1924. Estudió química, lo expulsaron de la universidad, se alistó en el ejército, le detectaron un tumor benigno en el cráneo y le pusieron una placa de metal en la cabeza. Cambio de carrera, de química a matemáticas. Se doctoró, con acento agudo, en Columbia y en 1950 entró en IBM. Su primer trabajo fue calcular las posiciones de la Luna en una computadora que se llamaba SSEC. Programa tras programa, Backus se fue hartando de escribir en ensamblador. En 1953 creó Speed Coding, un primer lenguaje de alto nivel. Pero era solo el principio. En diciembre de 1953 presentó a sus jefes de IBM la propuesta formal: crear un sustituto del lenguaje ensamblador para el IBM 704, una computadora que se usaba sobre todo para investigación científica. La idea era que los científicos pudieran escribir ecuaciones casi como las escribirían en un papel. Por cierto, ¿sabéis de dónde viene la palabra debugging? En 1947, el equipo del Harvard Mark II encontró una polilla atrapada en un relé. La pegaron en el cuaderno de bitácora. Está en el Smithsonian. Volvamos a 1957. Backus reunió a un equipo de 10 personas. Richard Goldberg, Sheldon Best, Harlan Herrick, Peter Sheridan, Roy Nutt, Robert Nelson, Irving Cider, Harold Stern, Lois Haidt y David Seyer. Entre ellos, Lois Haidt, matemática de Cornell. Terminó siendo la responsable del optimizador del compilador, una de las piezas más innovadoras del proyecto. Una mujer programando en los años 50, lo que cambiaría la ciencia. Y casi nadie lo sabe. El equipo trabajó durante casi 4 años para sacar adelante el primer compilador. Para que os hagáis una idea, hoy un estudiante compila Hello World en Fortran en 5 minutos. En esa época, hacer que la primera versión del compilador funcionara fue una hazaña. En octubre de 1956 apareció el primer manual, The Fortran Automatic Coding System for the IBM 704, y en abril de 1957 se entregó el primer compilador Fortran de la historia. Era el primer compilador comercialmente disponible del mundo, el primero. El truco: el compilador de Backus no era un traductor tonto, era un optimizador radical. Entre otras cosas, ejecutaba el programa en modo Monte Carlo, en tiempo de compilación, para decidir dónde colocar los bloques básicos en memoria. Casi nada. Los programadores de ensamblador se opusieron. Un lenguaje de alto nivel nunca será tan eficiente, dijeron. Backus demostró que estaban equivocados. El código generado por Fortran era casi tan bueno como el ensamblador escrito a mano. Y la ciencia adoptó Fortran masivamente. Y ahí empezó todo. ¿Por qué ganó Fortran? 3 razones. Primera, la notación. X igual a A más B se lee como en un libro de física, no como en un manual de hardware. Y los arrays son un tipo de dato de primera clase, una novedad absoluta.
La operación A igual a B más C se aplica sobre arrays enteros sin necesidad de bucles. 0. Segunda, los números complejos son nativos desde el principio. Imprescindible para ingeniería eléctrica. Tercera, los compiladores llevan casi 70 años optimizando exactamente este tipo de código. Fortran trata los arrays como bloques contiguos en memoria, lo que permite a los compiladores aplicar optimizaciones automáticas, como la vectorización o el paralelismo, que en otros lenguajes son más complicadas. Es la diferencia entre una herramienta diseñada desde el principio para cálculo numérico y una adaptada después, y eso se nota en el rendimiento. Los números de la eclosión. Para 1960 ya existían versiones de Fortran para el IBM 709, el 650, el 1620 y el 7090. En 1963 existían más de 40 compiladores Fortran en el mundo, de distintos fabricantes, y se habían distribuido más de 220.000 manuales. Y en 1966, solo las ventas de compiladores Fortran de IBM fueron de $300 millones, a precios de 1966, que al cambio actual son casi 3.000 millones, en un solo año, para un lenguaje que ya tenía 9 años. En menos de 10 años, Fortran pasó de ser una apuesta de un vago en IBM a ser la lengua franca de la ciencia mundial. Y aquí viene el primer giro inesperado de la historia. En 1977, John Backus recibió el Turing Award, lo más parecido al Nobel de la informática, por crear Fortran, el reconocimiento máximo a una carrera. Y aquí es donde la historia se pone rara. En lugar de celebrar su invento, Backus titula su conferencia de aceptación ¿Puede la programación liberarse del estilo von Neumann? Y el contenido es, literalmente, una disculpa pública por haber creado Fortran. Dice que el estilo de programación que su propio lenguaje ayudó a imponer, variables, asignación, estado mutable, fue un error histórico. Propuso un sustituto, FP, un lenguaje funcional sin variables, sin asignaciones, sin estados. El mundo, silencio. FP no se adoptó. La audiencia aplaudió y volvió a programar en Fortran. Lo que dijo Backus en ese discurso se ha convertido en uno de los textos más citados de la historia de la informática. Pero el lenguaje que intentó jubilar sigue activo, 69 años después. Y su inventor ya no. La ironía, el creador de Fortran ganó el Nobel de la informática. Y lo usó para decir que su mayor invento había sido un error. 69 años después, el error sigue vivo. Ahora viene la parte que a mí más me gusta de esta historia, la que demuestra que Fortran no es un fósil decorativo. Es un fósil que sigue trabajando. Existe un ranking mundial llamado Top 500, que desde 1993 publica 2 veces al año cuáles son las 500 supercomputadoras más potentes del planeta. Lo lidera un húngaro-americano llamado Jack Dongarra, uno de los padres del INPAC. El benchmark que se usa para medirlas se llama HPL, High Performance Linpack, y HPL está escrito en Fortran. Repito, cada supercomputadora del mundo que quiere aparecer en el Top 500 tiene que ejecutar un benchmark escrito en Fortran. Si Fortran muriera, no habría manera estándar de clasificarlas. Las cifras de hoy. La supercomputadora más rápida del mundo en junio de 2026 se llama Linshine. Está en Shenzhen, China. Mide 2198 petaflops. Un petaflop es un 1 seguido de 15 ceros de operaciones por segundo. Linshine ejecuta Fortran para demostrar que es la más rápida. Es un benchmark escrito en un lenguaje más antiguo que la propia NASA. 70 años después, sigue siendo la referencia. La distribución de supercomputadoras en el mundo, Estados Unidos lidera con diferencia. Europa en conjunto tiene la segunda mayor concentración. Y Japón y China completan el podio. Pero basta decir que las 500 más rápidas del planeta se miden ejecutando código escrito antes de que el Sputnik se lanzara al espacio. Cada ranking de supercomputadoras del mundo se decide con un código escrito en 1957, 70 años después. Antes de seguir, una pausa. Si te está gustando esta historia de lenguajes que se niegan a morir, suscríbete al canal, dale al like
Y si quieres enterarte cuando saque el siguiente vídeo, activa la campanilla. Ahora, ¿dónde sigue trabajando este fósil vivo? Empecemos por lo más cercano a tu vida diaria: la predicción meteorológica. La predicción que miras a las 7 de la mañana en tu móvil se calculó en algún supercomputador ejecutando Fortran. El modelo IFS del ECMWF, el Centro Europeo de Predicción, está escrito en Fortran y corre predicciones a 10 días vista 2 veces al día. El modelo GFS de la NOAA en Estados Unidos está escrito en Fortran y corre a 16 días vista. El modelo Unified Model del Met Office británico, Fortran, a 6 días vista. Y WRF, el modelo de mesoescala open source más usado del mundo en investigación atmosférica, también Fortran. Cada vez que ves el símbolo del sol o de la lluvia en tu app del tiempo, hay un Fortran de los años 90, o de los años 80, o de los años 70, haciendo los cálculos. La atmósfera es un sistema caótico, y los modelos son aproximaciones. Pero esas aproximaciones se hacen en Fortran. Y no solo el tiempo. El ala del Boeing 787 y del Airbus A350 se diseñan con simulaciones de dinámica de fluidos computacional Fortran. La simulación de asteroides cercanos a la Tierra, las órbitas de satélites, los diseños de cohetes. La NASA lleva 60 años usando Fortran para CFD, para simulaciones orbitales, para casi todo lo que se mueve por el espacio. Y hay un detalle que a mí me fascina. La biblioteca SOFA, Standards of Fundamental Astronomy, mantenida por la Unión Astronómica Internacional, está escrita en Fortran y se usa para calcular la posición exacta de las estrellas, los planetas y la Luna en los almanaques náuticos. Cuando un barco en mitad del océano consulta su posición usando las estrellas, está usando números calculados con Fortran. Un físico americano, Cecil Leith, lo dijo en 1993. Fortran es la lengua materna de la computación científica. Y su reemplazo, añadió, puede seguir siendo una esperanza vana. Cada vez que miras el pronóstico del tiempo, el ala de tu próximo avión o la posición de una estrella en un almanaque, hay un Fortran trabajando, prediciendo. Ahora, la parte que contradice casi todo lo que has oído sobre este lenguaje. Porque Fortran no solo sigue vivo, está resurgiendo con herramientas que muchos lenguajes modernos tardaron décadas en tener. Y mientras el mundo lo daba por muerto, una comunidad open source lo ha estado rescatando en silencio. El proyecto más visible se llama LFortran. Es un compilador moderno basado en LLVM, la misma infraestructura que usa el compilador de Rust o el de Clang para C++. Lo lidera un físico checo-americano, Ondřej Čertík, y sponsorizado por NumFocus, la fundación que también respalda a NumPy, SciPy y Jupyter. LFortran está todavía en fase alfa, pero ya compila 8 de cada 10 paquetes científicos de referencia, incluyendo SNAP del Laboratorio de los Álamos, el 60% de las fuentes Fortran de SciPy y casi todo el stdlib de Fortran. Y se puede ejecutar directamente en el navegador, vía WebAssembly. Escribes Fortran en una página web y corre. Y no es solo LFortran, la comunidad ha creado FPM, el equivalente a cargo de Rust o pip de Python para gestionar proyectos Fortran. Y stdlib, una biblioteca estándar comunitaria. El resurgimiento es real y está coordinado por la misma fundación que respalda NumPy, SciPy y Jupyter. Lo que está pasando es un revival silencioso. El fósil está vivo. Y tiene una camada de cachorros open source que están asegurando que siga vivo 30 años más. Y la IA, irónicamente, está ayudando. GitHub Copilot y otros modelos generativos escriben Fortran razonablemente bien para código numérico estándar. La barrera de entrada baja. Un físico de 25 años puede aprender Fortran moderno más rápido que un físico de 25 años podía aprenderlo en los años 90. Antes de cerrar, una conexión. En 1957 nació Fortran. 2 años después, en 1959, nació COBOL. Los dos lenguajes nacieron con 2 años de diferencia, ambos diseñados como soluciones temporales, ambos muertos según la prensa tecnológica desde los años 90,
ambos irreemplazables en sus respectivos dominios. La diferencia. COBOL mueve tu dinero. Cada vez que sacas efectivo del cajero, pagas con tarjeta o cobras una pensión, hay un COBOL de 1960 procesando la transacción. Fortran predice tu tiempo. Y diseña tu próximo avión. Y calcula dónde están las estrellas que guían a los barcos. Mismo patrón, distinto destino. Si quieres ver la historia del otro abuelo, el que mueve tu dinero en lugar de predecir tu tiempo, búscala arriba. Está en este canal. 7 décadas después, el lenguaje que inventó un perezoso para no tener que programar, sigue haciendo el trabajo que muy pocos lenguajes pueden hacer con esa eficiencia. Los fósiles no deberían estar vivos. Pero los programadores de Fortran no lo saben, o no les importa, porque el trabajo sigue saliendo. Y Bacchus, en algún lugar, debe estar sonriendo. Le hubiera encantado jubilarlo. No pudo. Si te ha gustado esta historia, suscríbete. Y la próxima vez que mires la predicción del tiempo en tu móvil, recuerda, hay un Fortran de 1957 que lleva 70 años haciendo el trabajo que su inventor odiaba. 70 años. Y los que vienen.